lo leyeron? Muy bien. ¿Lo leyeron en otro tiempo, no? No. Ok. Introducción a la primera de los Corintios. En esa hoja se nos describe realmente quiénes fueron los corintios, por qué Pablo escribió carta a los corintios, los motivos y los asuntos que trató en su primera carta con los corintios. Entonces, si la tienen por ahí, vuelvan a leer, por favor, y van a entender mucho de lo que son las clases que estamos tocando. Por ejemplo, como el día de hoy, la sabiduría de Dios, ¿verdad? Entonces, quien no tengan esa copia, me avisa para proporcionarles una. Esa fue una hoja que les di la semana pasada. El día de hoy vamos a tocar la sección número 2, que es la sabiduría de Dios. Y el punto principal de nuestra clase, fíjense bien lo que es el encabezado, es: los creyentes tenemos la sabiduría de Dios porque tenemos el Espíritu de Dios. Tenemos la sabiduría porque tenemos el Espíritu de Dios. Entonces, vamos a ver de qué se va a tratar esta clase. Es interesante lo que vamos a mirar el día de hoy. La aplicación para la vida. ¿Qué nos dice la palabra de Dios en eso? O mejor dicho, la introducción de la clase. Quien me quiera leer, por favor. La aplicación para la vida. Adelante, mi hermana. Sí, está bien. Vivimos en una sociedad saturada de información. Sin embargo, a pesar de esta abundancia, muchas personas se guían por lo que sienten. Las redes sociales reflejan cómo las emociones de las personas reportan y activan decisiones. La sociedad está constantemente comunicando ideas que predominan y moldean la cultura. Las nuevas ideas abundan por todos lados, pero ¿hay verdadera sabiduría en estas ideas? ¿Qué tal si toda esta información nos está llevando a vivir neciamente? El problema no es la falta de comunicación, sino la falta de sabiduría. Según la Escritura, la verdadera sabiduría para vivir viene de lo alto, Santiago 3:17. Dios nos creó con emociones, pero es la sabiduría la que transforma nuestra mente, ordena nuestras emociones y guía nuestros pasos conforme a su voluntad. Lo que sentimos no puede ser la base para nuestras decisiones. El caudal de información que recibimos tampoco. El cristiano vive de acuerdo con la sabiduría de Dios. Vivir sabiamente es ser lleno del Espíritu Santo, aplicando la verdad del Evangelio siempre. La sabiduría es práctica y espiritual. Al buscar la verdad de Dios, vivimos con humildad y obediencia. Amén, gracias, mi hermana. Como introducción a nuestra clase, lo que acaba de leer nuestra hermana es cómo vivimos la sociedad hoy en día, como nos dice lo que leyó la hermana, llenos de mucha información por las redes sociales. También nos hacen tener sentimientos a veces encontrados, positivos y a veces negativos. Toda esta información viene a afectar nuestros sentimientos, cómo pensamos, ¿verdad? También vienen mucho las emociones a lo que llega a nuestra vida conforme nosotros vamos viviendo, por aquellas cosas que nos van afectando. También esto nos lleva, tanta información nos lleva a tomar decisiones, algunas de ellas buenas o positivas y algunas otras pues erróneas, por las cuales en su paso del tiempo vamos a mirar que las decisiones que tomamos son equivocadas. Y también nos lleva a desarrollar ideas, cómo vivir la vida, cómo pensamos según nosotros, de acuerdo a nuestra naturaleza humana. Pensamos que las cosas se deben de hacer de tal o cual forma, de acuerdo a nuestra creencia como personas comunes y corrientes, ¿verdad? Personas que realmente pensamos por lo que se ha vivido en el pasado o por las experiencias según lo que nosotros pensamos, ¿verdad? Cómo se debe de vivir la vida. Pero también tenemos que aprender, mis hermanos, que la sabiduría no solamente se tiene que manejar de acuerdo a las cosas del mundo, sino que también nosotros como personas tenemos que buscar
tener una comunión con nuestro Dios para que nosotros también aprendamos cómo es que piensa Dios, qué es lo que el Señor quiere para nosotros y lo que Él espera de nosotros. Una de las porciones que la hermana leyó en esta parte de la lectura dice: según la Escritura, la verdadera sabiduría que para vivir viene de lo alto. Y hace una cita, Santiago 3:17. En esa parte de la palabra de Dios, en Santiago 3:17 nos dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buen fruto, y sin incertidumbre ni hipocresía. Fíjese que todas esas cosas son muy diferentes a cómo nosotros nos manejamos hoy en día por naturaleza. Cuando buscamos al Señor es una cosa completamente diferente, y el Señor nos dice que cuando lo buscamos, Él nos acompaña, nos llena de bendición y nos hace cambiar nuestra mentalidad, buscando que seamos amables, la bendición de parte de Dios, nos llena de misericordia, o sea, una vida completamente diferente a como nosotros pensamos, como se debe de vivir la vida según como pensamos, como en naturaleza humana. Y muchas veces esta falta de sabiduría viene por causa de la comunicación que nosotros tenemos con Dios. ¿Cuántas veces nosotros nos comunicamos con Dios? Los que hemos tenido un encuentro con Cristo, pues pensamos, ¿verdad? Buscar al Señor, pensamos en su momento, y pienso que también a veces también fallamos en que dejamos al Señor de lado, pero en su momento lo buscamos y tenemos esa comunión y relacionarnos con el Señor. Siempre va a haber esa inquietud en nuestra vida por causa del Espíritu que mora en nosotros, ¿verdad? Pero cuando no se tiene el conocimiento de Dios, entonces hay una falta de comunicación con nuestro Señor, y entonces esto lleva a que tengamos dificultades y problemas. Por falta de esa comunicación viene también la falta de sabiduría, saber cómo también tratar los asuntos de la vida diaria de acuerdo a la voluntad de Dios. Tratamos asuntos de acuerdo a nuestra naturaleza, pero de acuerdo a la sabiduría de Dios, a veces las cosas son completamente diferentes, ¿verdad? Porque las cosas las vamos a ir viendo realmente cómo se van desarrollando en nuestra vida. La cita que vamos a tener el día de hoy va a estar basada en el libro de 1 Corintios, y vamos a estar mirando el capítulo número 1, desde el versículo número 20 al 25. Después vamos a brincarnos al capítulo número 2 y vamos a ver a partir del versículo número 9 hasta el número 16. Por si tienen su libro de clase, ya saben por dónde están las citas. Y si no lo tiene, pues vaya a su Biblia, ¿verdad? En la Biblia van a ustedes encontrar las citas bíblicas. 1 Corintios capítulo 1, versículos 20 al 25. Y antes de empezar, vamos a orar, a ponernos en las manos. Si quieren levantarse, pongan de pie y vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, esta mañana, Señor, por la bendición, Padre, de poder estar en este lugar, siempre dispuestos a escuchar tu voz, Señor, a escuchar el mensaje que tú nos tienes, Señor, a través también de la escuela, clases de escuela dominical, Señor. Que sabemos, Señor, que no es por hombres, Señor, sino simplemente, Padre, porque tu santo deseo y a través de tu Santo Espíritu es que tú te revelas a nuestras vidas. Damos gracias, bendito Dios, porque a través de ellos, Señor, podemos tener comunión contigo, Padre bendito. Hoy ruego, Señor, de bendición para mis hermanos que ya se encuentran en este lugar, Señor, dispuestos a escuchar no al hombre, Señor, sino a tu Santo Espíritu, a tus palabras, Señor, a tus consejos que nos das día con día. Bendice mis hermanos, aquellos que se reúnen también en esta iglesia para escuchar el mensaje que traes a través de nuestro hermano pastor. Bendícelo, Señor, bendice esta iglesia, bendice tus servicios, el servicio que se lleva a cabo en este lugar. Que tu Espíritu, Padre, more entre nosotros, Padre bendito, por aquellos hermanos que se encuentran ausentes, Señor, por algún motivo o razón, sé con ellos, Señor. Rogamos por sus vidas, por su vida espiritual, por su salud, Padre.
por todas esas cosas, Señor, que nos ayudan a reconocerte en nuestros caminos, en nuestros andares. Ruego, Padre, para que se nos ayude a siempre reconocer tu bondad, tu misericordia en nuestras vidas. Ruego, Señor, que todas estas cosas en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Leamos primeramente 1 Corintios capítulo 1, versos del 20 al 25. Nada más esa porción vamos a leer. Después, conforme vayamos avanzando, vamos a ir leyendo todos juntos. 1 Corintios 1, 20 al 25. De forma alternada, dice la palabra del Señor. Dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros mas para los llamados así, judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Amén. Ya pueden tomar asiento, mis hermanos, y hermana Marín, ¿puede leernos por favor la porción de nuestra clase? Pablo estaba lidiando con problemas de división entre los miembros de la iglesia en Corinto. Las divisiones son producto de necesidad humana. Por otro lado, la unidad es un fruto de la sabiduría. Hoy estudiaremos sobre el fundamento de la sabiduría cristiana. La sabiduría de Dios, la sabiduría del mundo es una instancia, necesitará los Antónimos. revelan contrastes en la Biblia. El antónimo de sabiduría es necedad. Hay una enorme diferencia entre el sabio y el necio. La escritura describe al necio como aquel que dice en su corazón, no hay Dios. Salmo 14:1, entonces toda la sabiduría de una persona que está con Dios es en realidad necedad. Esta necedad no solo se manifiesta a nivel intelectual, sino también en nuestros sentimientos y emociones. Cuando nuestros pensamientos desplazan a Dios de nuestro corazón, la necedad ha tenido lugar por el contrario. La verdadera sabiduría reconoce a Dios en todo y vive para su gloria. El verdaderamente sabio es aquel que entiende y vive para la gloria de Dios. Dice, la locura de la administración es el medio para conocer la sabiduría de Dios. Hay un medio por excelencia que Dios le agrada para salvar a los pecadores de la necedad. Ese medio es la predicación del Evangelio. Las personas no son salvas por lo bonito que hablan muy libre, o las personas no son salvas por las cosas espectaculares que pueden ocurrir en su alrededor. Las personas son salvas por medio de la predicación del Evangelio en el poder del Espíritu Santo, de Corintios 1:21. Por medio de la predicación, la sabiduría de Dios viene a los creyentes. Cristo crucificado y Señor de todo. La predicación de la palabra produce fe que salva. Por eso predicamos el Evangelio, pues es el poder y sabiduría de Dios que transforma corazones. La verdadera predicación trata sobre Cristo crucificado. No hay un mensaje más importante que el Evangelio de Cristo.
profundamente transformado por su poder. Vivir sabiamente significa recordar diariamente el Evangelio y proclamarlo. Soy amado por Cristo, Él murió por mis pecados, predico todos los días este Evangelio. Vivir sabiamente implica que esta realidad moldea tu manera de pensar, sentir y actuar para reflejar a Cristo y darle gloria por su vida. Ah, sí, perdón, sí, tienes razón, hermano, es que estaba viendo otra parte de lo que estaba usted leyendo. Y la introducción de nuestra clase nos dice que, en la clase pasada, en la semana pasada, de la introducción que estábamos viendo acerca de la unidad como iglesia que tenemos que tener en Cristo Jesús. Recuerdan que hablábamos como base, teníamos base el inicio de la iglesia primitiva y todas las bendiciones que se usaban ahí. Entonces había una parte que no tocamos por causa del tiempo que hablaba acerca de cómo hay divisiones en las iglesias. Bueno, en la iglesia primitiva también no hubo este tipo de problemas, porque acuérdense que hubo murmuraciones entre la gente que estaba ahí presente por causa de que había personas que no estaban siendo atendidas debidamente como debían de ser, ¿verdad? Y esto vino hasta los oídos de los discípulos y ellos pues se preocuparon, ¿verdad? Porque lo que ellos estaban buscando era la unidad de la iglesia como parte del cuerpo de Cristo. Pero enfrentarse a este tipo de situación donde había divisiones o se podía provocar divisiones, pues era un asunto a tratar y de una manera muy rápido y con seriedad. Bueno, también en los Corintios había este tipo de divisiones, ¿verdad? Porque en Corintio, cuando Pablo estuvo por ahí y les compartió el Evangelio, le dejó dicho todas las cosas que debían de ser, cómo debe caminar una iglesia. Pero los corintios, por eso les decía que si habían leído su hojita de la introducción a los Corintios, ahí nos explica muchos detalles en los cuales, cómo fue que Pablo hace recomendaciones a la iglesia, cómo se deben de conducir. Pero también trata de que nos habla de que el libro de Corintios, en todos los libros de Corintios, Pablo tocó temas como cómo tenían que ellos tratar sus asuntos. En el caso de Pablo, en esa ocasión, habla de acuerdo a la cita bíblica que nos estábamos viendo en la semana pasada, que no vimos, había divisiones porque entre ellos se decían que decían uno, yo soy de Pablo, otro soy de Cefas, y entonces Pablo hace un énfasis en que le dice a los corintios, ¿está Cristo dividido? ¿Está el Señor? ¿Pablo, acaso Pablo fue el que murió por ustedes, el que los salvó? Pues por supuesto que no. Entonces es Cristo Jesús el que murió por cada uno de ustedes. Y Pablo hacía énfasis en esta porción de la clase de que este tipo de divisiones no debían de ser necesarias dentro de la iglesia. Que la iglesia debía de enfocarse en el amor de Cristo y que todos debían caminar en esa misma mentalidad. En la iglesia primitiva, la solución fue que los mismos apóstoles buscaban la solución de tener personas que atendieran esos asuntos necesarios para que se acabaran ese tipo de problemas y ellos como apóstoles se dedicaran realmente al compartir el Evangelio. Ahora, ¿cómo fue que Pablo vino a solucionar la división dentro de la iglesia de Corintios? Pues simplemente recordándoles una vez más quién había morido, quién había muerto por ellos, ¿verdad? Que era Cristo Jesús. Que se dejaran de ese tipo de cosas de que Pablo había sido la persona que había bautizado a una u otra familia. Sí les recordó que a una o dos veces a dos familias él había bautizado en el nombre de Cristo, pero les hacía énfasis. Fue en el nombre de Cristo y no fue en el nombre de Pablo o de Cefas, como ustedes lo mencionan. Entonces, detalles tan curiosos o tan pequeños, podríamos decirlo, se forman dentro de las iglesias hoy en día que se forman divisiones y en las cuales muchas veces vienen a afectar la unidad en el cuerpo de Cristo. Que esa no es la finalidad de estar divididos como iglesia. La finalidad como iglesia es estar unidos en el cuerpo de Cristo, todos teniendo un mismo sentir y que tengamos una misma manera de hablar a las personas de acuerdo a lo que el Señor ha hecho por cada uno de nosotros.
Las cosas que muchas veces en las iglesias pasan como divisiones deben de tratarse, pero de una manera mucho más madura y siempre teniendo el consejo pastoral, el consejo de personas que tienen más conocimiento de la palabra de Dios. No porque la iglesia, porque como iglesia somos muchas cabezas y tenemos muchos pensamientos. Bueno, Pablo sugiere que la iglesia se enfoque en este tipo de cosas, pero siempre teniendo la línea muy clara de que es en Cristo Jesús que la iglesia permanece como el cuerpo de Cristo y no como por una persona, por muy especial o por muy sabia o por muy preparada que esté, no es en la persona en que hemos sido salvos, es en el cuerpo de Cristo. Entonces hace énfasis el apóstol en que en el Señor tenemos que tener ese conocimiento. Ahora bien, en esta parte de la clase nos habla acerca de la sabiduría, que por ahí les entregué una hojita y nos habla acerca de la sabiduría de acuerdo a lo que nos dice la Biblia. Sabiduría es la capacidad de discernir o juzgar lo que es verdadero, justo o perdurable. La verdadera sabiduría es la sabiduría bíblica, comenzando por el temor de Dios. Muchos consideran que la sabiduría es simplemente el arte de aprender cómo tener éxito en la vida. Aparentemente las personas en la antigüedad descubrieron desde temprano que había un orden en el mundo en que vivían. También aprendieron que el éxito y la felicidad eran consecuencias de vivir de acuerdo con ese orden. Proverbios, si nos habla de las citas bíblicas en el libro de Proverbios. Algunos pensaban que la sabiduría es un estudio filosófico de la esencia de la vida. Acuérdense que los griegos eran los que eran filósofos. Hablaban con muchas palabras rebuscadas, muy preparadas. Por eso se distinguían los griegos, ¿verdad? Por eso dice aquí, algunos piensan que la sabiduría es un estudio filosófico de la esencia de la vida. Ciertamente, gran parte de los libros de Job y Eclesiastés parecen tratar tales temas existenciales y habla acerca de que debemos de leer Job capítulo 30, 29 al 31. Dice, la sabiduría es espiritual porque la vida es más que solo vivir siguiendo un conjunto de reglas y recibir algún tipo de reconocimiento material. Sin duda, en ese sentido, la sabiduría viene de Dios en Proverbios 2:6. Por ello, aunque implica observación e instrucción, realmente tiene su propio origen en Dios y en la fe de la persona en Él como Salvador y Señor. Entonces, enfoca la sabiduría no humana, sino enfoca la sabiduría celestial. Ahora, las características de la sabiduría según Dios. ¿Cuáles son las características? La sabiduría tiene como centro a Dios. No es solo intelecto humano, sino un discernimiento que proviene de una profunda conexión con Dios y su naturaleza. La sabiduría tiene su origen en la Escritura. Encontramos sabiduría en los dichos y principios del libro de Proverbios y otros libros de la Biblia, que brindan perspectivas para la vida diaria. La sabiduría es diferente que el conocimiento. El conocimiento consiste en acumular datos e información. A diferencia de esto, la sabiduría es utilizar esa información aplicándola según la perspectiva de Dios. Tercero, la sabiduría es el camino a la prosperidad. Vivir según la sabiduría de Dios lleva a la vida, la paz y la madurez. La sabiduría implica confiar y orar. Para obtener sabiduría es necesario confiar en el Señor y orar pidiendo su ayuda. Reconocimiento que los seres humanos no tienen todas las respuestas. Y también, como cuarto, la sabiduría crece en la comunión con personas piadosas y que aman al Señor. Aprendemos de los éxitos y los fracasos de otros. Dios provee sabiduría a través de otros creyentes. Y la sabiduría implica una aplicación práctica. La sabiduría de Dios se aplica a asuntos cotidianos como la comunicación, el trabajo, las relaciones y el dinero. Interesante, ¿verdad? Y esto para que nosotros tengamos muy en cuenta que realmente la sabiduría, aunque el ser humano o el hombre común hace alarde de tener mucho conocimiento, mucha preparación, mucha habilidad,
Pero todo eso es humano. Y la verdadera sabiduría que nosotros buscamos es la sabiduría celestial, la sabiduría que proviene de lo alto. Entonces, hablando acerca de la sabiduría, nos habla acerca también de algo tan esencial. Habla acerca de la palabra del antónimo. El antónimo de una palabra es lo contrario de la otra. Por ejemplo, en lo alto, por decir una cosa, de lo alto, el antónimo o lo contrario, para que mejor me entiendan, es bajo, ¿verdad? La palabra del sabio, el antónimo o lo contrario, viene siendo el necio, ¿verdad? Y entonces, hablando acerca de esta palabra de la necedad, ¿cuántas personas hoy en día no viven en esta situación? Siendo necios, siendo que muchas veces se nos comparte o se nos comparte la palabra del Señor o se nos hace una observación. Y no crean, mis hermanos, que nosotros no tengamos también esta situación de que a veces somos necios. Cuando se nos habla, se nos comparte o se nos corrige algún asunto de nuestra vida, de nuestro diario vivir. A veces somos necios porque pensamos que ya todo lo sabemos o que nuestras opiniones son las mejores. Y muchas veces ahí caemos en la necedad, cuando realmente no nos detenemos a pensar que realmente el escuchar, el meditar y el razonar lo que se nos está tratando o enseñando es realmente buscar la sabiduría de Dios. Al detenernos y pensar en estas cosas es realmente buscar qué dice Dios al respecto de lo que se nos está diciendo o de lo que yo estoy pensando, qué es la mejor respuesta. Y una de las cosas importantes es que tenemos que aprender a eso, que no todo lo sabemos, aunque conozcamos mucho de las escrituras, tenemos que escuchar también la voz del Señor a través del Espíritu que habla, que nos habla a través de personas. Entonces, estas cosas de la sabiduría es importante saber, aprenderlas, que dice, la sabiduría del mundo es, en última instancia, necedad, la sabiduría del mundo. ¿Por qué? Porque hay más personas en esta condición que realmente no quieren saber nada del Señor. Se inclinan a lo mejor a vivir en esa condición que es más, por decirlo de una manera, más cómoda o más agradable en nuestra vida, que se adapta a la forma que venimos viviendo la vida a lo que nos pueden enseñar o los cambios que tenemos que hacer en nuestra vida. Necedad muchas veces nos lleva a tener sentimientos, también emociones, como decíamos en un principio, y nuestros pensamientos son afectados muchas veces porque lo que se nos está compartiendo viene a afectar nuestras decisiones o nuestros planes que tenemos a futuro. Como decíamos en el principio de nuestra clase, en la introducción para la vida, mucha información tenemos del mundo, ¿verdad? Que eso que viene siendo parte de que nosotros tengamos que tomemos decisiones a veces equivocadas o a veces vienen a afectar nuestras emociones, y por causa también de las emociones no queremos hacer cambios en nuestra vida. Hay veces que se nos habla, simplemente, por ejemplo, tuve una experiencia, uno de mis hermanos pasó a la presencia del Señor, compartía con algunos de mis hermanos acerca de que pues él ya descansa, después de pasar un tiempo muy enfermo, y yo le decía, me duele, ¿verdad? Por supuesto, pues duele, ¿verdad? Pero yo le decía a mis hermanos, pero yo estoy contento y que él va a estar ya mejor, en un lugar mucho mejor, ¿verdad? Porque ya va a dejar esta vida que nosotros estaba sufriendo, y él va a estar en la presencia de nuestro Dios. Yo ya le había compartido el Evangelio. Entonces yo le decía a mis hermanos, esto es lo que el Señor nos enseña, a vivir, a saber aprender que, en este caso, por ejemplo, mis hermanos y yo conocimos todo por la situación que él pasó. Yo le decía, pues alegrémonos de que él está gozando ahora de la vida, de que él ahora pasó de un estado a otro, en la cual si él realmente escuchó la voz de Dios, él va a estar mucho mejor que como está ahorita, estuvo en estos días con nosotros. Y ellos decían, sentían, no, pues sí, cierto, no, pues sí. Pero yo estoy seguro que nomás estaban oyendo, pero no estaban escuchando con su corazón. Porque mi punto no era
de que ya, pues ya murió, pero déjenlo descansar, sino que yo le decía, ahora él está con su Señor, ahora él puede disfrutar de una mejor vida. Y en las cuestiones de las decisiones, mis hermanos, es lo que les comento ahora. Muchas veces se nos habla de que nos comparten la palabra del Señor y nos estábamos tan metidos en nuestras emociones que no escuchamos realmente que el Señor nos está hablando, que nuestro Dios está hablando a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque estamos viviendo un momento con un sentimiento por alguna situación y que no escuchamos realmente la voz de Dios. O sea, por eso le digo, la información del mundo es tanta que nos lleva a perdernos en esta vida con respecto a lo que el Señor tiene para nosotros. La otra cosa es que la locura de la predicación es el mensaje para conocer la sabiduría de Dios. Fíjense que nos dice en el versículo 22, dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. 23, ¿verdad? Entonces, aquí hay una cosa interesante. ¿Qué nos dice en esa parte del versículo 23? Dice, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. ¿Por qué dice Pablo esto a los corintios? ¿Por qué? Porque recuerden, mis hermanos, que los judíos originales en aquellos entonces tenían la promesa de un liberador, estaban esperando un libertador para ellos, ¿verdad? Pero cuando viene el Mesías prometido, que se les había hablado a través del profeta Isaías y a través de los otros profetas consecuentes, ellos lo tenían muy claro, pero ellos esperaban ver a un rey, algo, como ya hemos aprendido, alguien que los venía a liberar de la opresión romana. Pero viene a ser el Salvador, en forma de un niño, enseñando cosas completamente diferentes a lo que ellos esperaban. Entonces es por eso que Pablo escribe y dice, para los judíos ciertamente tropezadero. ¿Por qué? Porque no fue como ellos esperaban la venida del Mesías, ¿verdad? Lo otro que nos dice en el versículo dice, para los gentiles locura. ¿Y por qué aparece a los gentiles locura? Porque los gentiles, las personas que no eran judías, se enfocaban más en la filosofía, en la sabiduría humana, en estar más preparados en las cosas del mundo, ¿verdad? Más que en las cosas que el Señor Jesús había estado compartiendo a las comunidades de aquellos entonces. Había este tipo de divisiones entre la gente, ese mismo sentir hay hoy en día, que la gente está enfocada en muchas cosas en lugar de buscar la sabiduría de Dios. Y recuerden que la clase de hoy enfoca en que tenemos la sabiduría de Dios a través de su Espíritu. ¿Por qué? A través de su Espíritu, porque es a través de la palabra de Dios que el Señor nos habla hoy en día, porque así fue prometido por el Señor Jesús. Esa fue la promesa que el Señor les dijo a los discípulos cuando dijo, yo me voy al Padre, voy a enviar un consolador, ¿verdad? Un consolador que venga a revelarles a ustedes lo que ya tanto han escuchado. Bueno, hoy en día tenemos la bendición del Espíritu Santo que mora en nuestras vidas. Es realmente a través del Espíritu como Dios nos sigue hablando hoy en día. En el Antiguo Testamento leemos que Dios se manifestaba a través de profetas, a través de muchas personas que hablaban de Dios con respecto a qué es lo que el Señor quería, en cómo guiar al pueblo de ellos. Dice que como naturaleza humana en aquellos entonces habían tenido muy claro las promesas de Dios, de que ellos eran su pueblo y que Dios tenía un lugar especial para ellos. Y eso era bueno, y eso fue cierto, fue una promesa de parte de Dios que Dios cumplió. Pero también les dijo, voy a enviar un Salvador al mundo. Esa parte no la escucharon. La escucharon como un Salvador, como un hombre humano que iba a venir a salvarlos del oprobio, pero realmente no pusieron atención en cómo fue que el Señor envió al Salvador. ¿Me explico? Había personas que aprendieron a escuchar
y leen bien las escrituras del Antiguo Testamento y reconocieron. ¿Y de qué estoy hablando? Pues recuerden que tenemos a los magos que fueron a visitarnos, al Señor Jesús. Recuerda que había muchas personas que vinieron, pastores que vinieron a la presencia del Señor Jesús y reconocieron que era realmente el Salvador que había nacido. Había personas que habían reconocido ese llamado porque fue anunciado con anticipación, pero fue muy pocas las personas que escucharon ese mensaje. Entonces, el mundo en general estamos enfocados en las cosas que nos mueven y no en las cosas que el Señor nos está hablando a través de su Espíritu. Otro de los puntos importantes es que dice, nos plantea en nuestra clase, dice que la verdadera predicación trata sobre Cristo crucificado. Realmente, nosotros, cuando se nos habla de que el Señor Jesucristo murió, resucitó y está en la diestra de Dios Padre, como hijos de Dios, lo meditamos, lo entendemos y realmente lo asimilamos para darle la gloria y la honra a nuestro Dios. Pero no toda la gente lo hace, lamentablemente. La más gente piensa que, pues, ¿qué fue esto de que un Salvador al mundo que fue predicho por muchas ocasiones por personas también, a la misma que el mismo Señor Jesús, viene a morir y fue crucificado como un ladrón o al lado de dos ladrones? Pues, ¿qué clase de Salvador fue el que nos envió Dios? Y entonces ahí el pensamiento del judío tradicional es pensar, pues, ¿qué pasó? Entonces la gente generalmente cambia sus pensamientos a las cosas de que se mueven en el mundo y no realmente a lo que Dios nos está mandando, las señales a través de su Hijo. ¿Cuándo quería decir algo? Sí, bueno, José Luis, yo tengo dos preguntas. A ver, adelante. La primera pregunta es acerca de los muertos, ¿verdad? Como mucha gente somos ignorantes y no queremos escuchar, ¿verdad? Yo a veces platico con mi hermana y le cuento de la muerte, ¿verdad? Porque en la Iglesia Católica también les dicen que van a ser juzgados vivos y muertos. Le digo, ¿cómo va a juzgar a Dios a un muerto si ya se murió? Y de la presencia de Dios. Esa es una. La segunda, hermano, yo he estado yendo a la iglesia, las 2 veces que no he estado aquí, he estado yo yendo a la iglesia. Sí. He visto diferentes maneras de predicación, de cantos y de cosas, ¿verdad? Cuando estoy yo en la presencia, le digo, Dios mío, perdóname. Yo no sé si estoy haciendo bien o estoy haciendo mal, pero yo no quiero pegarte aquí porque veo a las demás gentes como tienen, pero aunque sí venimos a lo mismo, yo veo que todos queremos adorar a Dios. Algunos de una buena manera, algunos de otra manera. Yo no sé qué es lo que a Dios le agrada, ¿verdad? Pero que yo estoy de acuerdo de que todos tratamos de buscar a Dios. Pero la enseñanza no es la misma, como le estaba diciendo, porque la mayoría de los católicos, cuando se muere una persona, dice, oh, ya tenemos un angelito que nos ve y allá nos cuida. Ahí no estoy yo nada de acuerdo, porque yo sí he aprendido, gracias a Dios, de la palabra de Dios, lo que dice, ¿verdad? Cuando están en los panteones, llorando y llevándoles las flores. Y yo sé que ya no hay nada, ¿verdad? Pero esas eran mis preguntas. De las iglesias, en lo principal, cuando yo veo que brincan, que cantan, que hacen, y eso, y pues, yo he visto gente cómo que se desmayan, ¿verdad? Y yo no estoy de acuerdo. También me han enseñado que Dios es un Dios de amor. Bueno, vamos a contestar esto un poquito. Mis hermanos, tenemos que leer la palabra de Dios. Amén. Tenemos que aprender a leer la palabra de Dios. Porque en la adoración, la forma de adorar, hay muchas formas de adorar. Pero si nos vamos al Antiguo Testamento, mis hermanos, los antiguos adoraban a Dios
cantaban arpa, con salterio, con címbales y danzaban y todo ese tipo de cosas. En esas enseñanzas se basan muchas de las iglesias hoy en día. El problema no es en cómo adoras a Dios, porque incluso mismo David fue criticado, entró cuando venía con sus ejércitos y danzó delante de Dios y todo, fue criticado, ¿verdad? Porque cómo estaba haciéndolo. Una de las cosas que tenemos que tener muy, muy presente, mis hermanos, que la adoración debe de ser agradar a Dios. Agradar a Dios. La sociedad nos va a criticar. Ahora, ¿cuál es la mejor forma de hacerlo, mis hermanos? Vayamos a la palabra de Dios. Dice que el Señor se agrada de la adoración, pero de tu corazón. Como lo hagas, yo respeto, pero yo quiero saber cómo está tu corazón delante de Dios. Porque ahí diferencia entre lo que tú quieres demostrar a la sociedad de que estás muy entregado y lo que realmente hay en tu corazón. Ahora, hay muchas formas de adoración. Hoy yo escucho adoración a través de mariachis, a través de que salsa, mis hermanos, yo no quiero meterme en ese tipo de cosas. E incluso hay personas que me han escuchado, no, pues que las personas de color, es que son otro. Yo fui a un velorio y en el velorio estaba el ataúd y en el escenario estaba el coro alabando a Dios y estaban danzando y cantando y muy alegres ellos y cosas que yo nunca había visto, pero esa es su forma de alabar. Ellos estaban decían, la entrada a la vida, pues la cena a la vida, a la nueva vida. La persona que había fallecido y había pasado a mejor vida. Bien. Y muchas veces a uno nos impacta, ¿verdad? Cómo adoran y bueno, pues se respeta. Pero yo lo que yo digo, mis hermanos, agradar a Dios. ¿Cómo está mi corazón? En lugar de formar un comentario, yo me retiraría, me pondría en oración, buscaría la palabra de Dios y ver qué es lo que el Señor dice de acuerdo a lo que yo estoy viendo. Antes de iniciar una conversación o una opinión, ¿qué es lo que Dios agrada realmente? Porque va a haber muchas opiniones, unas a favor, otras en contra, e incluso si yo me pongo a dar mi opinión sin conocer realmente lo que Dios dice, yo puedo caer en pecado delante de Dios. Porque a lo mejor Dios se está agradando, que está viendo un corazón realmente genuino, que está adorándolo, posiblemente. Y yo lo estoy criticando. ¿Me explico? Mi hermano, antes de formar un comentario, un juicio, vayamos a la palabra de Dios. Seamos prudentes en cuanto a esto, porque con la palabra de Dios es algo muy serio. Abrir las escrituras y pedirle a Dios en oración si eso que estoy viendo está bien o está mal. Si es aprobado por Dios o no. Lo que yo sí te puedo decir desde ahorita como respuesta a mi hermano en cuanto a eso es ¿cómo estará el corazón de la persona que está haciendo ese tipo de oración? Yo no lo sé, pero mi corazón debe estar de acuerdo a lo que Él dice. Muchas gracias. A eso. Entonces, tengamos cuidado. Ahora, en cuanto a sus opiniones de ellos, se les respeta, mi hermano. No podemos entrar en controversia en cuanto al Evangelio. Recuerda que hemos sido llamados a compartir el Evangelio, a compartir las buenas nuevas, no a venir a entrar en controversia con las personas que tienen sus propias opiniones. Porque hoy en día se hacen muchas controversias entre hermanos de una denominación con otra de otra denominación, y eso es una cosa a la que el Señor no nos llamó. Nos llamó a compartir el Evangelio a la gente perdida, no a venir a buscar controversia con la gente que tiene otro conocimiento. Entonces tengamos cuidado en ese aspecto de cómo escuchamos el mensaje que se nos está dando, estamos escuchando. Por eso la recomendación que nos revela el Espíritu, mi hermano,
antes de juzgar un comentario, de formular un comentario o un juicio, vayamos a la palabra de Dios. Amén. Preparémonos en eso, ¿verdad? Ahora, hay una pregunta que nos lleva a la clase. ¿Cuáles son las diferencias entre, como estamos hablando de la sabiduría y la necedad, cuál es la diferencia entre lo que es la sabiduría y lo que es la necedad, mis hermanos? A lo que hemos estado escuchando ahorita. ¿Qué es la sabiduría y qué es la necedad? Hermana, adelante. Ok, yo nomás les voy a decir qué es la necedad. La necedad es cuando sabes la verdad y todavía ¿Qué? la sigues negando. Cuando sabes la verdad. La necedad es cuando sabes la La verdad. verdad y todavía sigues negando. Ah, Entonces te eso negas. te pasa a ser, una persona necia, porque ¿dónde está tu argumento? Ya no hay, porque sabiendo la verdad todavía sigues insistiendo en negándola, y eso es necedad. Esa es necedad. ¿Y la sabiduría? ¿Alguien más? ¿Mis hermanos? Hay dos sabidurías. Dos sabidurías. Santiago, si lees un versículo antes de Santiago 3:17, dos versículos antes, dice que la sabiduría que proviene del mundo es terrenal, animal y diabólica. O sea, esa es la sabiduría del mundo, la que mucha gente promueve. Pero la de nosotros es lo que dice el versículo 17, que proviene de Dios, que es paz, mansedumbre, sosiego, todo eso, esa es la sabiduría de Dios. Entonces, tenemos que tener cuidado de qué sabiduría es la que estamos proponiendo de la gente, que no sea la anterior, Que sería la necedad. que es exacto, sino que esa la viene siendo la necia, la necedad. Entonces, la sabiduría de Dios es diferente. Dice en Santiago 3:17, dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de bendiciones. En verdad, cuando venimos delante de Dios debemos de venir con un corazón en paz, ¿verdad? De darle gracias al Señor por mi iglesia, de darle gracias a Dios por el servicio. Mencionó usted de David, pero David venía danzando cuando entró a la ciudad. Sí. Pero no estaba danzando en el templo. Exactamente. Hay que entender, porque a ¿Dónde veces son las nosotros alabanzas? en el templo a veces dicen, es que él danzaba, ¿y por qué no danzaba nosotros? No, él venía danzando y con gusto de la bendición que Dios le había dado de ver ganar una guerra. Y él venía danzando, pero venían danzando entrando en el pueblo, pero no estaba danzando en el templo. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado con lo que estamos diciendo de la palabra de Dios. Entonces tenemos que tener cuidado y decir, no, mire, es que esto no dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que venía danzando con júbilo de la bendición de la guerra que Dios le había ganado. Pero no. Y mi respuesta, le decía al hermano Víctor, es de acuerdo como muchas veces vamos a las iglesias y vemos ese tipo de manifestaciones. Entonces, los que no estamos muy familiarizados con esa forma de alabar, mis hermanos, uno nos alabamos. No hay paz en nuestro corazón. Por eso mi respuesta fue, solamente Dios sabe el corazón de la persona. ¿Cómo es que está dándole gracias a Dios? Pregunto, hermano. Tío. Alguien a ti que me busca un versículo en la Biblia donde dice que esas formas de alabanza, de glorificación a Dios se hacían en el templo, por la verdad. No lo hay. Yo lo estaba buscando. Por lo general, últimamente, se está viendo en la práctica dentro de la iglesia, dentro del templo de Dios. Claro, si vamos a ver, nosotros somos el templo de Dios. Este es el lugar donde nos reunimos como iglesia a alabar a Dios. Pero debe de haber santidad, Amén. orden. Dice el 1 Corintios, a veces todo que se tiene aquí en orden. Y lo que muchas veces vemos es desorden. Por eso es que lo que usted acaba de decir, conocimiento de la palabra de Dios. Mire lo que dice Santiago, perdóname, hermano. Sí, no. 3:14. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. ¿Por qué
porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contiendas, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Si lee 17, ahí viene la sabiduría de Dios. Bueno, Roberto, ¿quería decir algo? Ya lo dije, hermano. Ok, perfecto. Ahora hice la pregunta, ¿qué es la diferencia entre la sabiduría y la necedad? Y gracias, hermanos, por la explicación muy amplia, muy bien preparada. Gracias, hermanos. Pero fíjese que a nivel así sencillito, para los que leemos mucho y entendemos poco, yo me considero entre esas personas, sabiduría es aquella persona que acepta su condición y está dispuesta a escuchar y hacer cambios en su vida. Esa es la verdadera sabiduría que proviene de parte de Dios. Otro más corto, lo que digo yo ahorita. ¿Cómo que? Eso es sabiduría. Pero reconocer, mis hermanos, que lo que estamos haciendo necesita hacerse un cambio. Esa es la verdadera sabiduría que proviene en Proverbios capítulo 1, 7, 6 o 7. Sí, aquí el escritor dice acerca dice que las divisiones son producto de necedad humana. Por otro lado, la unidad es fruto de la sabiduría. Amén. Ahora, alguien explíqueme la necedad. La necedad. De acuerdo al nivel como se lo estoy diciendo. Necedad es aquella persona que no acepta que está equivocado, que no acepta un consejo, que no acepta que se necesita hacer cambios en su vida, que a pesar de lo que él mismo está viviendo o que está pasando en su vida, rechaza todo tipo de enseñanza o ayuda que el Señor le está dando a través de alguna palabra o alguna información. Esa es necedad, mis hermanos. Rechazar a Dios, rechazar al Señor Jesucristo como tu Salvador, mis hermanos, eso es necedad. ¿Qué pasó con los pueblos, con aquellas tribus, aquellas personas que salieron de Egipto y que venían en camino a la tierra prometida y que, guiados por Moisés, muchos de ellos no entraron, porque se venían mucha necedad, ¿verdad? ¿Qué pasa con en la época del Señor Jesús? ¿Cuántas personas lo aceptaron? Hubo sabiduría. ¿Cuántas personas lo rechazaron? Ahora, pudiera haber sido también, mis hermanos, que cuando el Señor estaba siendo juzgado y también crucificado, dice que había mucha multitud. Muchos eran curiosos, porque lo habían oído, lo habían conocido, lo habían oído dar enseñanza, como el maestro, y haciendo milagros, gracias. Pero también a la hora de que estaba siendo juzgado por los romanos y por los religiosos de ese entonces, fueron confundidos por lo que los religiosos empezaron a hablar y realmente en ellos no hay sabiduría. ¿Cómo? De tomar decisiones. Tenemos que tomar en cuenta eso. Sabiduría y necedad. Sabiduría es saber aprender a hacer decisiones a tiempo y hacer cambios, escuchar, ¿verdad? Y el necio es el que dice, conociendo la verdad, la rechaza. Hermana Orfelina, en Romanos 21 dice lo que afirma lo que usted está diciendo. Sí, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y necios. Me da mucha tristeza, hermanos, porque en un tiempo tuve que pasar por todo eso. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Cuántas personas aún en este tiempo, conociendo del Señor, no lo rechazan? Y todo eso es. Y lamentablemente se pagan consecuencias por eso. Bien, pasemos a lo siguiente, mis hermanos. 1 Corintios 2, 9 al 11 dice esta palabra. Antes bien, como está escrito, cosas que ojos no vio ni oído yo, ni aún han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios.
Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Bueno, voy a ir rápido, mis hermanos, no vamos a leer. Nada más, voy a ir mismo en el libro de la clase. Por favor, síganme, en la misma página 75. Primer punto, ahí está en letras negras. Dice, Dios ha preparado cosas maravillosas para los que le aman. Amén. El Señor Jesús, cuando subió al Padre, dijo a los discípulos, voy a mi Padre y voy a preparar lugar. Voy a preparar lugar. Mis hermanos, los lugares a los que el Señor se refería son los que ya estaban establecidos por Dios desde antes de la fundación del mundo. Es lo que el Señor fue a verificar, que todo estuviera preparado para los que van a estar en su presencia. Ya está todo preparado. Si usted, mis hermanos, ha escuchado la palabra del Señor y realmente ha sido obediente a las cosas del Señor, va a tener derecho a esas cosas. Pero dice Pablo sí, antes bien, como está escrito, cosas que ojos no vio, ni oyó, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son los que Dios ha preparado por los que le aman. ¿Por qué habla esto? Para los necios. Cosas que la gente no, de las cuales se están perdiendo. Bendiciones que aquí en su palabra del Señor ya están escritas y que nosotros las rechazamos. Otro de los puntos que nos habla la clase es que el Espíritu Santo es aquel que nos muestra las cosas maravillosas. Nos dice la palabra del Señor que ¿quién de los hombres, dice aquí? No. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre está en él? ¿A qué se refiere esto? ¿A qué se refiere esto? El Espíritu nuestro nos revela lo que somos nosotros. No, aquí, ¿qué dice aquí? En esa Porque porción. los hombres saben las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él. Ajá. Pues el Espíritu de nuestro que tenemos nos revela lo que realmente somos nosotros. Pero habla exclusivamente de nosotros. Sí. ¿Verdad? Yo no conozco su espíritu, ni usted conoce mi espíritu. ¿Verdad? Son cosas completamente diferentes. Pero hay una cosa, que el Señor sí nos conoce. Y eso es lo maravilloso. Y la respuesta también está en el 12. Ajá. Dice, nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que procede de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Un poquito más, hermano. Déjeme hacer una pausa. Dice, así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Quiero enfocar en eso. En el Espíritu Santo. El Espíritu que revela la voluntad de Dios para tu vida y para mi vida. Para que no sigamos en necedad. Y que así no haya un pretexto de que, pues a mí nadie me habló. Porque he escuchado, mis hermanos, que a veces te dice, pues yo no sabía que él era cristiano. Pues a lo mejor sí te habló y sí te compartió, pero tú no escuchaste. ¿Cierto o no? Porque esa es la excusa que damos siempre. Vernos justificados ante una situación cuando ya nos vemos en una situación difícil. Pero realmente nos dice que el Espíritu es el que nos revela las cosas de Dios a nuestra vida. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo el que conoce la voluntad de Dios, conoce su Espíritu, porque es Dios mismo y nos lo revela a nosotros. Ahora bien, como ya quedó demostrado que nosotros no nos conocemos íntimamente o qué pensamos o nuestros sentimientos solamente nosotros mismos, Dios sí las conoce, Dios atiende estas necesidades en nuestra vida. Y eso es lo que Pablo enfoca. Aprendamos, mis hermanos, a que realmente tengamos el Espíritu de Dios, como nos dice nuestra clase. Los creyentes tenemos la sabiduría de Dios porque tenemos el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque cuando tenemos el Espíritu de Dios hay cambios realmente en nuestra vida. Ahora bien, yo le quisiera hacer una pregunta, así realmente, como en la pregunta número 3 en la página 76, pero ahí muy rápido. Dice, ¿cómo conocemos que hemos recibido la transformación del Espíritu Santo? ¿Cómo usted sabe que hemos sido transformados por el Espíritu Santo? ¿Cómo podemos saber? Porque el Espíritu que mora en nosotros nos hace mirar cuando estamos mal, cuando estamos actuando de una manera,
voy a formar bien su respuesta. Está bien, hermana. Su respuesta más formal. Vamos a Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Dice, versículos 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, paz, paciencia, benignidad. Cuando el Espíritu de Dios opera en nuestro corazón, hay esos cambios. Algo muy importante, hermano, dice, el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Bueno, es eso, la obra de Dios en nuestra vida, abonando en nosotros. Pero que a la gente, ¿cómo podemos decir, o podemos pensar, saber que nosotros hemos sido transformados por los frutos? Porque aprendemos a amar, somos pacientes, somos benignos. Hay un cambio, debe de haber esos cambios en nuestra vida para poder afirmar lo que el Señor ha hecho, los cambios en nuestra vida. Por último, ya se me está acabando el tiempo, ya, este es el primer tiempo, ¿verdad? Sí. Okay. Vamos por lo último, 1 Corintios 2, 12 al 16. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acumulando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque si han de discernir espiritualmente. En cambio, el Espíritu juzga todas las cosas, pero el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Ahora, ¿a qué nos lleva esto? Que realmente cuando hay un cambio ya en nuestra vida, ya las cosas tienen otra connotación, o sea, otro tipo de visión para nuestra vida. Empezamos a ser considerados con las personas lo que están sufriendo, lo que están pasando. Empezamos a comprender a aquellas personas que no han tenido la oportunidad de vivir una vida diferente a lo que están llevando, y por causas, muchas veces por ellos mismos, a veces ajenos a ellos mismos, y el Señor nos llama a ser compasivos, a ser amorosos, benévolos con las personas. Entonces ya hay un cambio, una transformación. Pero ¿por qué causa? Porque fue el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el que está hablando en nuestra vida, el que está haciendo todo este tipo de cambios para que nosotros aprendamos a ver la vida de una forma muy diferente. El Espíritu de Dios hace todas estas obras, todos estos trabajos. Y créanme, hermano, que cuando ya tenemos el conocimiento de la palabra de Dios, tenemos una visión muy diferente. Mi esposa venía comentando hace un momento. Yo doy gracias a Dios por aquellas personas, porque nos han ayudado. Por ejemplo, cuando vamos a la tienda, hay personas que se prestan para ayudarla a ella y muchas cosas así. Y si yo doy gracias a Dios por esas personas, digo, hacen bien y debemos de bendecirlas, porque no es ellos por menos, sino que es Dios que les enseña que pueden ayudar a las personas que necesitan. Que Dios les bendiga, mis hermanos, me dio gusto estar con ustedes y nos vemos la próxima semana. No olviden leer, dar una repasada a sus hojitas que les hemos dado.